Hoy toca hablar de lo que fueron las máximas revelaciones de la Bundesliga esta temporada, así que en este video voy a traer lo que fue mi 11 ideal de sorpresas, de revelaciones de jugadores que a comienzo de temporada por ahí no esperábamos que tuvieran una temporada tan espectacular y realmente que han sido jugadores que han elevado, creo que sin dudas, el nivel de su propio equipo. Así que insisto, en este video hablamos de las máximas revelaciones y ahora sí, comenzamos. Bueno, llegó la hora de empezar a armar estos 11 ideales. Obviamente hoy arrancamos con las revelaciones. Después en los próximos días tendremos por supuesto el 11 ideal de la temporada, el 11 de mejores fichajes, el 11 de peores o decepcionantes fichajes. Y bueno, algún 11 más que por supuesto también tengo preparado. Pero lo dicho, hoy vamos a empezar con este 11 de revelaciones. Jugadores que realmente, como decía en el inicio, en el arranque de la temporada por ahí no se esperaba tanto de ellos, o eran jugadores que por ahí no se hablaba tanto de que podían ser de los mejores jugadores de la liga, y que realmente me parece que dieron un nivel realmente sobresaliente, porque la verdad que viendo esta lista hay nombres que realmente, si yo me pongo a revisar a principio de temporada, ni siquiera esperaba que dieran un rendimiento como el que terminaron dando. Así que, repito, creo que le cae muy bien la palabra revelaciones. Para ver, los criterios que tomé para armar este 11 tienen que ver con jugadores que no hayan jugado más de 10 partidos en Bundesliga antes de esta temporada, o jugadores que no hayan jugado más de 500 minutos en Bundesliga hasta esta temporada. Son esos dos criterios por los que me regí, salvo en el caso de un jugador que bueno, no cumple con esta regla porque jugó más de 10 partidos y porque jugó más de 500 minutos, pero que bueno, lo quería meter en este equipo porque para mí sin duda que fue incluso la máxima revelación de la temporada. Ya algunos por ahí saben de quién estoy hablando. Igualmente cuando llegue ese jugador, por supuesto que lo voy a estar aclarando, pero bueno, el resto del equipo, o sea, 10 jugadores del 11, sí cumplen con estos requisitos repito, que hayan jugado que no hayan jugado más de 10 partidos o que no hayan jugado más de 500 minutos en Bundesliga hasta esta presente temporada. Así que vamos a arrancar para que el video no se haga demasiado extenso, y obviamente vamos a arrancar con el arco, obviamente, y vamos a empezar con el nombre de Nikola Vasilj, este arquero bosnio del San Pauli, que tuvo su primera experiencia en la máxima categoría de Alemania. Es la primera vez que tuvo o que pudo arrancar su aventura por la Bundesliga, y si bien fue un arquero que por ahí en el comienzo de temporada me dejó algún tipo cierto duda, algún partido de pretemporada, recuerdo aquel partido por ejemplo de la primera copa, de la primera ronda del Apocal que se juega antes de que arranque la Bundesliga, había tenido algún cierto error. Pero la verdad que su temporada realmente me ha parecido fascinante. Creo que sin dudas ha sido un poco el estandarte de este equipo. Ha sido sin dudas una de las claves por las cuales el equipo de Alexander Blessin se terminó manteniendo en la categoría. Sigamos un poco sus números, son realmente muy destacados. Que incluso yo lo puse en este 11 de revelaciones. Pero la verdad que ha sido, repito, uno de los mejores arqueros de la liga sin ningún tipo de dudas. Son 33 partidos, 2.9 atajadas por partido. Casi 3 atajadas por partido. Un número realmente muy valorable. 101 atajadas, el quinto arquero con más atajadas en la temporada. 9.03 goles evitados. Estamos hablando de un arquero que, repito, que tuvo su primer año en Bundesliga y casi todo fue el arquero con más goles evitados. 9, más una total salvajada. Después este dato de 4 o 5 penales atajados también me parece una locura. Y lo dicho, después 9 vallas invictas, 9 arcos a 0 de esos 33 partidos que jugó. Realmente un rendimiento espectacular de Vasilj, que repito, entra en este equipo de revelaciones sin ningún tipo de dudas. Pero la verdad que también podría haber entrado, ¿por qué no? En un posible 11 ideal tranquilamente, porque la verdad que su rendimiento ha sido enorme, y repito, creo que ha sido una de las grandes claves por las cuales el equipo de Blessin terminó consiguiendo la tan ansiada permanencia. Y seguimos y vamos a armar la defensa con esta línea de 3, ahí se ve bien clarito el 3-4-2-1 que armé para este equipo, y vamos con el nombre de Krislain Matsima, este central francés de apenas 23 años, que también ha sido creo que una de las máximas revelaciones sin ningún tipo de dudas. Un jugador que incluso también podría entrar en un 11 de mejores fichajes, porque la verdad es un jugador que llegó esta temporada a préstamo al Habsburgo, proveniente del Mónaco, y que después, bueno, con ese préstamo que venía con una opción de compra incluida, el Habsburgo, lógicamente, viendo su rendimiento, la ejerció y lo terminó comprando
por apenas 5 millones. Una ganga respecto, o mejor dicho, viendo lo que fue su rendimiento. Un jugador que yo creo que va a tener ofertas en el próximo mercado. Y creo que el Habsburgo, sabiendo que lo compró por 5, va a tratar de sacarle bastante ganancia. Creo que es un jugador que puede salir por 20, 25 millones. La verdad que un central que me ha gustado mucho. Creo que incluso también porque no podría, o lo tuve en consideración como uno de los mejores centrales de la temporada, porque realmente su nivel ha sido espectacular. Creo que ha elevado el nivel defensivo del equipo, más allá de un buen nivel de Gouveleu, más allá de, por supuesto, un buen nivel de Sessiger, el buen nivel de Finn Damen en el arco y demás. Creo que Maxima es la gran clave por la cual el Habsburgo esta temporada creo que ha mejorado, sobre todo en la segunda vuelta, ese nivel defensivo que la verdad que ha hecho que ha hecho que el equipo sea realmente muy competitivo. Un central realmente con muchas condiciones, tanto físicas como técnicas. Un central realmente muy dominante, que gana muchos duelos. Un central que va muy bien por arriba, que tiene una muy buena salida. Un jugador, la verdad, que rico técnicamente, se anima a salir conduciendo, se anima a salir jugando con algún pase entre líneas. La verdad que un central que me ha parecido espectacular. Realmente un jugador que cuando arrancó la temporada era más suplente, no arrancó la temporada como titular indiscutido. Después sí, con el paso del tiempo, la verdad que sobre todo, repito, en 2025 es donde ha terminado de explotar y bueno, me parece que sin dudas ha sido uno de los grandes nombres. Vamos a ver un poco sus números. 30 partidos, 1.7 intercepciones por partido, el octavo en esa lista, 5.2 despejes por partido, también un central que por supuesto se vio beneficiado por el estilo de juego del Augsburg, que realmente es un equipo que por ahí no suele ser tan propositivo, sino que suele ser un equipo más de juego directo, de defenderse con un bloque no bajo, pero sí en un bloque bajo, un poco más arriba, un bloque medio y demás. Creo que se ha visto beneficiado por eso tantos despejes por partido. 238 duelos ganados, también un muy buen número. 2.3 duelos aéreos ganados por partido. Con esto lo que decía, que es un jugador que realmente va muy bien por arriba. Y lo dicho, 10 arcos a cero de los 30 partidos que jugó. Un jugador que, repito, creo que ha elevado sin dudas el nivel defensivo de este Habsburgo, que realmente en su segunda parte de la temporada fue realmente muy buena. Y bueno, mucho tiene que ver con el nivel que ha exhibido el francés. Y seguimos en la lista y vamos con el segundo nombre de esta defensa, que es otro jugador del San Pauli y es el sueco Erik Smith, uno de los jugadores más experimentados de esta lista con 28 años, al igual que Vasil. Y un futbolista que realmente creo que también ha sido una de las grandes claves por las cuales el San Pauli se ha mantenido. Arrancó la temporada jugando de tercer central, como está en este esquema, jugando, como se suele decir, como se suele decir antes, de líbero, de libre en esa línea de 3, y que después, bueno, por alguna elección tuvo que terminar la temporada jugando de doble 5, junto a Irving, por ejemplo. Pues la verdad que su nivel me ha parecido realmente muy bueno. El San Pauli, por supuesto, que es un equipo que, para quien no sepa, ascendió esta temporada a Bundesliga y logró la permanencia realmente haciendo un trabajo realmente creo que muy valorable. Y bueno, lo de Erik Smith realmente ha sido una grata sorpresa, sobre todo por lo que decía antes, por su polivalencia de jugar indistintamente y a buen nivel de central como de volante central, y un jugador que realmente le ha dado mucho al San Pauli en cuanto a esa salida, un equipo que también ha pregonado bastante salir jugando por abajo. Y bueno, el sueco ha demostrado tener, la verdad que una muy buena salida, un jugador que además tiene un muy buen golpeo. Recuerdo, por ejemplo, un partido ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, que él marca un auténtico golazo. Recuerdo un remate realmente espectacular, que fue el área que terminó con un gol suyo. Un jugador que además también tiene un buen porte, tiene un buen físico, es un jugador que se anima incluso, ¿por qué no?, a salir conduciendo y demás. La verdad que es un futbolista que creo que realmente por una cuestión de edad no está por ahí o no vaya a dar el salto, pero bueno, creo que igualmente para el San Pauli será realmente valorable, o sea, realmente muy positivo si logra mantener a uno de sus estandartes en la defensa y, bueno, también lo que decía en el medio campo, también uno, por supuesto, de los líderes que tiene este equipo. Vamos a ver un poco sus números con 32 partidos, 1.2 intercepciones por partido, 3.2 despejes por partido, 224 duelos ganados, 3.2 duelos ganados por partido y lo dicho, 7 arcos a 0, 7 vallas invictas en esos 32 partidos que jugó. Lo dicho, realmente junto a Vasil creo que han sido los dos estandartes defensivos y dos de las claves que han hecho que el San Pauli haya logrado la permanencia en Bundesliga. Seguimos con la lista y vamos con el tercer nombre en esta defensa y vamos con el nombre de Konstantinos Koulierakis, este central griego de 23 años, de 21 años, el central que llegó esta temporada al Wolfsburgo
proveniente del PAOK, proveniente de la Liga Griega, y la verdad que también exhibió un grandísimo nivel. Creo que por supuesto tuvo una mejor primera parte de temporada que una segunda vuelta, obviamente emparentado con el nivel que mostró el Wolfsburgo. Lo dicho, en esa primera vuelta, la segunda vuelta del equipo creo que se cayó bastante, y bueno, Kolerakis también tuvo algún partido un poco por ahí más discreto, un poco más flojo, pero sobre todo en la primera vuelta creo que mostró un grandísimo nivel. Un central zurdo, la verdad que este central o estos centrales modernos de buena salida, un central también con un buen desplazamiento en largo, un jugador que también gana por supuesto muchos duelos, se hace importante dentro del área. Creo que la sociedad o la dupla que armó con Denis Vavro creo que lo potenció. Creo que el nivel de, por ejemplo, el eslovaco, que ya vamos a hablar de él en el canal, y demás en algunos de estos 11, creo que también creo que le ha venido muy bien al griego, porque realmente lo ha potenciado. Creo que son centrales que realmente se han potenciado, y la verdad que un central que recordemos que estuvo muy cerca al Eintracht Frankfurt de ficharlo, finalmente no, y bueno, el Eintracht se fue por Teite, y bueno, el Wolfsburgo la verdad que aprovechó esta oportunidad y fue por el griego, y la verdad que creo que es un fichaje de futuro, que como decía antes, tuvo una mejor primera parte, una segunda mejor vuelta, pero bueno, así todo creo que ha demostrado tener realmente muchas condiciones, tanto físicas como técnicas, y bueno, creo que es un central claramente de futuro, y por el cual el club hizo una buena inversión. Creo que fueron casi 12 millones, pensando lógicamente no en el impacto inmediato, sino pensando en el futuro y en una posible venta. Si vemos un poco sus números, son 30 partidos jugados, 1.1 intercepciones por partido, 4.6 despejes por partido, lo que decía antes, junto a Vavro, también beneficiados por el esquema o por el estilo de juego del Wolfsburgo, un equipo que tuvo que defender por momentos mucho su área, 222 duelos ganados, 4 ganados por partido y 5 vallas invictas. Repito, creo que también, así como decía que hizo una muy buena dupla con Vavro, creo que cuando ellos dos han mostrado su mejor versión es cuando ambos han elevado ese nivel competitivo de la defensa del equipo, y cuando por Kolerakis, que sobre todo se cayó un poquito más en el 2025, bueno, creo que ahí la defensa sí empezó a dar un poquito más de inseguridades, pero bueno, eso también habla por supuesto del buen trabajo que había hecho el griego, repito, en esa primera parte de la temporada. Así que, lo he dicho, un jugador realmente muy pero muy interesante, y uno de los jugadores más jóvenes en esta lista. Seguimos con más nombres y ya vamos a pasar a la mitad de la cancha, y vamos con el nombre de Paul Nebel. Un jugador que incluso también, porque no podría haber entrado en un posible, no sé si 11 ideal, pero sí en un posible 11 ideal, pero en un segundo equipo, por así decirlo, que ya adelanto, en mi 11 ideal voy a armar 2 equipos, así va a haber un equipo 1 y un equipo 2. Bueno, Paul Nebel podría haber entrado tranquilamente en el equipo 2, realmente. Un jugador que volvió al Mainz esta temporada. Había estado en las últimas 2 temporadas a préstamo en segunda división con el Karlsruher, y la verdad que ya habíamos visto un jugador que había crecido, que ya pedía pista en Bundesliga, que ya creo que ya había hecho méritos para, bueno, tener la oportunidad de mostrarse con el primer equipo del Mainz. Es un jugador que ya había tenido minutos en Bundesliga, pero no había logrado cumplir estos requisitos. No había jugado o más de 10 partidos, o no había jugado más de 500 minutos. Bueno, algunas de estas 2 reglas no las cumplía, por eso me lo pude permitir poner dentro de este equipo. Un jugador que además, el Mainz, recordemos que perdió a Brian Gruda, este futbolista que se fue al Brighton, por ejemplo, al equipo de Hurseller, que fue creo que uno de los jugadores más destacados del Mainz la temporada pasada, un hombre clave en la salvación del equipo. Bueno, Paul Nebel vino a un poco a reemplazar su figura, sin ser un jugador totalmente igual. Sí, comparten la verdad que algunas cosas. Bueno, Gruda es zurdo, por ejemplo, Paul Nebel es un jugador que es diestro, pero obviamente maneja muy bien ambos perfiles, pero son jugadores de por ahí, una estatura baja, con un centro de gravedad también bajo, y realmente muy potente. Un jugador que además le gusta llevar la pelota al pie, un jugador rico técnicamente, que tiene gol. Bueno, va a demostrar tener creo que un poco más de gol, por ejemplo, que Gruda, y la verdad un jugador que también por momentos tiene eso de un jugador de tener facilidad para lo he dicho, manejar bien la pelota en espacios reducidos y demás. Realmente un jugador muy interesante. Es de los jugadores de la lista que realmente más me sorprendió y que más me gustó, y que incluso diría que más me divirtió en toda la temporada hasta ese punto. Así que es un jugador realmente a tener en cuenta. Es más, lo tendremos, o Alemania lo tendrá en el próximo
europeo sub-21 que se va a realizar en junio, así que si alguno lo quiere ver, bueno, realmente es un jugador que invito a que lo vean. Sus números esta temporada son 31 partidos jugados, 10 goles, lo dicho, son 10 goles, un número realmente muy bueno, 14 goles generados, nada despreciable, 296 duelos, 3.7 duelos ganados por partido y 11.3 goles más asistencias esperados, cuando lo dicho hizo 14, así que un muy buen número de Paul Noble, que incluso Paul Neville, que incluso estuvo por arriba de las expectativas, lo dicho, que marca esta métrica. Así que realmente un jugador realmente, insisto, muy interesante, muy divertido de ver, maneja muy bien los perfiles, un buen golpeo, volante que llega realmente mucho al gol, también por supuesto beneficiado por la propuesta de Bo Henriksen en el Mainz, pero realmente un jugador realmente, y realmente lo dicho, no sé cuánto decir realmente, pero es un jugador muy pero muy interesante y para seguir muy pero muy de cerca. Seguimos con los dos otros nombres, o con los demás nombres en la lista. En el medio íbamos con el nombre de Nicolai Renberg, futbolista creo que el menos conocido de la lista, jugador del Holstein Kiel, equipo que al igual que San Pauli, como decía antes, ascendió esta temporada a Bundesliga, y la verdad que fue uno jugador creo que de los más rescatables del Holstein Kiel, futbolista alemán que incluso ya se está hablando de intereses del Unión Berlín, del Werder Bremen, del Hamburgo. Leí incluso hoy a la mañana un jugador que realmente me ha parecido, creo que de los más destacables de mitad de cancha hacia atrás de Holstein Kiel. Porque, bueno, en mitad de cancha en adelante ya van a ver que hay algún otro jugador en este equipo, pero lo dicho, de mitad de cancha hacia atrás me parece que había muy poco para salvar. Y bueno, Renberg, por supuesto, creo que lo tenía ganas de poner. Un futbolista que obviamente habrá que ver si da el salto. Yo creo que lo va a dar, creo que es un jugador que va a seguir jugando en Bundesliga, pero habrá que ver si ese salto no le queda un poco corto, digamos, porque es un jugador que creo que ha mostrado buenas condiciones. Es un jugador además muy físico, que gana muchos duelos. Ahora vamos a ver sus números. Ya seguramente lo estén viendo arriba mío. Pero un jugador que creo que por ahí con pelota, por ahí le falta algo más, le falta crecer. El Holstein Kiel es un equipo que por supuesto con pelota por ahí no propuso tanto. Fue un equipo más, un poquito más reactivo, un poquito más directo, y que no le pidió tanto con pelota. Bueno, en un equipo que por ahí le pide un poquito más de elaboración, de juego de pies, de tener un poquito más de contacto con la pelota, bueno, ahí veremos si puede dar ese salto al siguiente nivel. Pero lo que hemos visto me parece un jugador que, ¿por qué no?, podría seguir tranquilamente la próxima temporada de Bundesliga y, dependiendo del equipo, ir perfeccionando o puliendo esos aspectos que tiene a mejorar en el juego. Sus números: 32 partidos, 78% de precisión en pase, lo que decía antes, un porcentaje bastante bajo, sobre todo para un jugador que juega en la mitad de la cancha, 2.9 despejes por partido, 299 duelos ganados, uno de los jugadores que más duelos ganó en la temporada, 5.8 duelos ganados por partido, lo que decía antes, un jugador muy físico que se impone, que tiene la verdad con buen porte, un jugador bastante aguerrido, bastante peleador, un jugador que mete muy bien el pie, un jugador más, por supuesto, de corte defensivo, con un jugador más mixto o que un volante ofensivo. Y lo dicho, 98 duelos aéreos ganados, el 11º en esta distinción. La verdad que sus números en cuanto a los duelos es realmente en lo que más destaca. Así que repito, un jugador que seguramente siga la próxima temporada en Bundesliga y veremos cómo va evolucionando. Tiene 24 años, así que bueno, es un jugador que todavía tiene una buena edad. Así que repito, veremos cómo sigue su evolución futbolísticamente. Seguimos en esta y vamos con el siguiente nombre que va a acompañar a Renberg en este 11, que es Tom Bischoff. Un jugador que también creo que, así como Renberg era de los menos conocidos, bueno, creo que Bischoff es de los más conocidos. Un jugador que ya sabemos que lo firmó el Bayern, que ya creo que en enero o febrero, si no recuerdo mal, ya fue oficializado como refuerzo del Bayern para la próxima temporada. Un jugador que llegó libre, que termina contrato con el Hoffenheim. Y bueno, el Bayern la verdad que estuvo muy rápido, estuvo muy atento, y la verdad que fichó para mí a una verdadera gema, a una de las grandes promesas del fútbol alemán. Un futbolista que ya había tenido rodaje en primera, pero que no cumplía con con los dos criterios. Era un jugador que tenía más de 10 partidos por Bundesliga, pero había jugado menos de 500 minutos temporadas anteriores, así que entraba perfectamente en este 11. Un futbolista que, como decía antes, para mí es una gema. Para mí ha sido un jugador realmente también muy divertido de ver, un futbolista de apenas 19 años, que la verdad creo que tiene un futuro enorme, que incluso, bueno, el Bayern ya
creo que lo va a tener disponible para el Mundial de Clubes, así que es un jugador que incluso lo podríamos tener ya debutando con el Bayern en el próximo torneo internacional, así que para los que lo quieran ver, por supuesto que estarán atentos a él. Vamos a ver un poco sus números, pues son 32 partidos, 5 goles, 7 goles generados, 368 duelos ganados, el quinto en esta lista. O atento a este dato, 5.5 duelos ganados por partido y 3.1 en entradas por partido. El jugador que más entradas ha realizado por partido en la Bundesliga. Un jugador que la verdad que me gusta mucho por su... por el combo, que es un jugador que tiene una muy buena visión, que tiene un muy buen pase tanto en corto como en largo, un jugador asociativo, un jugador que realmente tiene una zurda espectacular, ha marcado... me acuerdo de un gol ante el Leipzig de tiro libre y si no te recuerdo mal, creo que hay otro, si no estoy mal, un jugador que, repito, tiene una muy buena zurda, muy buen golpeo, un jugador que realmente lo hemos visto jugando sobre todo en la base, que es donde más me ha gustado, jugando más en un doble 5 y no tanto te da una banda o más adelantado. Veremos después en qué posición ocupa o en qué posición juega en el Bayern, pero realmente me ha sido un jugador realmente muy destacable, y que además lo he dicho con estas dos facetas que aportan en ofensivo, 7 goles generados, sino también que en lo defensivo también es un jugador que realmente ha mostrado muchas facultades, un jugador que lo vemos, gana muchos duelos, mete muy bien la pierna, un jugador que además es muy sacrificado, un jugador que no le tema al roce, que si tiene que ir a los pies, si tiene que ir a tirar, a barrer, va, si tiene que imponerse físicamente. La verdad que es un jugador que pese a no tener una gran corpulencia, realmente se impone bastante, un jugador inteligente para jugar. Realmente a mí me pareció un jugador fantástico esta temporada, siendo que ha dado un paso adelante, que ha sido una de las grandes, uno de los mejores jugadores del equipo de un Hoffenheim en un contexto también muy adverso. Eso también es positivo para él, porque en un contexto tan adverso como el que tuvo su equipo esta temporada, así todo ha logrado mostrar un grandísimo nivel. Para mí, lo he dicho, una gran joya. Y bueno, el Bayern, la verdad que se le adelantó a varios. Me llaman la atención como equipos como el Dortmund, como el Leverkusen, como el Leipzig, como el Eintracht, por ejemplo, no fueron antes por él. Bueno, el Bayern se los terminó ganando en esa carrera y bueno, la verdad que, repito, para mí fichó un jugador de realmente muchísimo futuro. Así que veremos, lo dicho, a partir de la próxima temporada, qué puede hacer bajo las órdenes de Vincent Kompany. Seguimos con la lista y vamos por el carrilero izquierdo, vamos a decirlo así, con Daniel Svensson, otro sueco, y es el segundo y no es el último, así que hay 3 suecos en esta lista. El lateral izquierdo, que llegó en enero de este año al Dortmund, proveniente del, creo que del North Highland, si no estoy mal, del equipo noruego, del equipo danés, si no estoy mal. A veces me lo confundo, pero bueno, este lateral sueco que llegó en enero y que realmente llegó a préstamo, y bueno, tras sus buenos rendimientos, el club ya, o el Dortmund ya ejerció esa opción de compra. Creo que es 6 millones, si no estoy mal, si no recuerdo mal, 5 millones por ahí. Un precio bastante accesible, digamos. Una apuesta del Dortmund, un jugador de 22 años, si no estoy mal, 22-23. Un lateral realmente que llegó con poco cartel, porque lo he dicho, llega de un fútbol no tan competitivo o de no tan grandísimo nivel y demás, pero la verdad que fue una buena apuesta del club por él, y la verdad que dio un rendimiento creo que bastante sólido. Un jugador que no ha jugado tanto, ha jugado apenas 12 partidos, porque lo he dicho, llegó a mitad de temporada, pero que sus números son 1.3 entradas por partido, 2 despejes por partido de promedio, 82% de precisión en pases, 4 goles generados, no es un dato nada despreciable, y cuando en realidad, según esta métrica, tendría que haber dado o tendría que haber generado 2.6 goles. Así que también estuvo por encima de sus estuvo por encima de lo que en realidad debería haber aportado. Un jugador físicamente realmente bien armado, que aguanta bien los duelos, un jugador que creo que sobre todo va mejor adelante que hacia atrás, aunque para atrás por ahí tampoco ha sido un desastre, pero un jugador que me parece que ha aportado mucho más en ataque que en defensa. Jugador, lo he dicho, físicamente creo que bastante bien armado en cuanto a la caja, en cuanto a su cuerpo. Un jugador que pasa bien en ataque, un jugador que ha mostrado también buena técnica. Recuerdo, por ejemplo, algún partido en los que Kovac lo ponía como lateral invertido. Él arrancaba como lateral, pero cuando el equipo tenía la pelota se terminaba parando al lado del 5. Y la verdad que la verdad que es un jugador criterioso para manejar la pelota, un jugador con sentido para jugar.
Jugador que también puede jugar más por dentro, jugando o partiendo desde lateral. 4 goles generados, 1 gol y 3 asistencias. Repito, muy buenos números. Por ejemplo, un muy buen partido ante el Hoffenheim, en el que da 2 asistencias. Recuerdo también otro muy buen partido ante el Gladbach, en el que marca su primer gol y también hace un muy buen partido. Repito, sobre todo en esa función de por ahí jugar un poquito más por dentro, de arrancarle a la banda, pero constantemente cerrarse y, por ejemplo, dejar toda la banda al extremo. Bueno, un jugador realmente muy interesante, que lo que hemos visto que no ha sido tanto, repito, 12 partidos y creo que solamente 6 o 7 como titular, sobre todo en el final de temporada, pero bueno, así todo creo que es un jugador realmente muy interesante para seguir de cerca su proyección o su mejora de cara a la próxima temporada. Y vamos así ya para ir cerrando con el ataque de este equipo. Y lo dicho, vamos con otro jugador del Holstein Kiel y vamos con otro jugador sueco. Por eso lo dicho, hay 3. Está Smith, está Svensson y está Alexander Bernhardsson. Este delantero del Holstein Kiel, de 26 años, un jugador que también creo que sobre todo ha tenido una mejor segunda parte de temporada que primera. En la primera parte no fue tan protagonista, en la segunda parte la verdad que dio un paso adelante y fue un jugador que bueno, estuvo o colaboró con el sueño del Kiel de mantenerse en primera. Un jugador realmente muy interesante, un zurdo de muy buen golpeo. Recuerdo, si son 7 goles. Y muchos de ellos la verdad que han sido remates espectaculares, una zurda espectacular, un jugador además de buena zancada, de piernas largas, un jugador físicamente también por supuesto bastante grandote, que por ahí bueno, a ver, por supuesto que en algún movimiento por ahí le cuesta más, pero así todo creo que ha mostrado también tener una muy buena movilidad para, por ejemplo, girar, para sacarse un tipo encima. Un jugador también creo que es explosivo, sobre todo con espacios. Y repito, creo que sobre todo lo que más me ha gustado a él es su golpeo. Una zurda realmente para prestar atención. Por supuesto es un jugador que, lo he dicho, 26 años, no es tan joven, tampoco es grande, pero bueno, creo que obviamente veremos si tiene hueco en algún equipo de Bundesliga la próxima temporada, pero a mí me ha parecido, sobre todo en la segunda parte de la temporada, un jugador realmente muy interesante. Y lo dicho, veremos si tiene hueco la próxima temporada en Bundesliga. Si vamos a ver un poco sus números, son apenas 19 partidos, puesto lo que decía antes, que no jugó tanto en esa primera parte. La segunda vuelta de la temporada sí. 7 goles, 9 goles generados en 19 partidos. Muy buenos números. Además son 19 partidos que no jugó todos como titular. Creo que fueron 14, 15. O sea, estamos hablando de un jugador que, repito, muy buenos números en pocos minutos. 161 duelos ganados. 4.5 ganados por partido, y lo dicho, tendría que haber generado 5.37 goles, o sea que también estuvo por encima de lo que marca esta métrica. Así que, repito, un jugador realmente muy interesante, que sobre todo ha partido siendo zurdo, de ese costado más derecho, jugando un poco más a perfil invertido, aunque es cierto que el Holstein Kiel jugó casi siempre con ese 3-4-1-2, casi siempre. Y bueno, Bernhardsson siempre fue el delantero que se movía más por esa zona centro-derecha. No es un extremo, creo que es más un segundo punta, pero un jugador realmente muy interesante. Seguimos con la lista y vamos con el nombre de Yuto Mashino, este delantero también japonés del Holstein Kiel. Un jugador realmente también muy interesante. Creo que ya tiene ofertas para seguir en Bundesliga. Se hablaba del Gladbach, sobre todo, del Hamburgo y demás. Un jugador que también creo que sin ningún tipo de dudas, a diferencia de Bernhardsson, aunque tengo más dudas, creo que el japonés tiene o va a seguir 100% en Bundesliga, porque ha dado realmente un nivel muy bueno. Por supuesto también tuvo sus altibajos, tuvo momentos en la temporada en la que incluso fue suplente, pero sobre el final de temporada junto a Bernhardsson creo que han sido los jugadores que han hecho que el Kiel se pueda ilusionar con lograr la permanencia. Vamos a ver un poco sus números: 32 partidos, 11 goles, nada de especial, repito, viendo que jugó en el Holstein Kiel. 13 goles generados, un gol o asistencia cada 150 minutos, 1.6 remates por partido y lo dicho, tendría que haber generado 9 goles. Bueno, generó 13, también un jugador que también estuvo cerca estuvo por encima de sus expectativas de gol o asistencias. Así que un jugador realmente muy movedizo. No es un 9, es un segundo punto, un jugador que realmente un delantero con mucha movilidad, que puede caer a banda, le gusta tirarse más, sobre todo por izquierda, para jugar a perfil invertido y para ir hacia adentro a sacar su remate. Un jugador que, al igual que Bernhardsson, es un jugador de muy buen golpeo, en este caso diestro, pero muy buen golpeo. También algún gol de tiro libre, por ejemplo, ante el Habsburgo, si no recuerdo mal, un jugador, repito, con un... para hacer una comparación y para quienes no los conozcan, a mí me hace acordar en algunas... movimientos en su forma de golpear la pelota y demás, y también por un aspecto físico, en el Omar Marmoush, pero no del City.
A ver, no es el Marmoush que se fue vendido a City, no es el Marmoush que la rompió toda en el Eintracht, sino que es un Marmoush del Wolfsburgo, el Marmoush del San Pauli, del Stuttgart, un jugador que tenía, y por ahí no tenía grandes cifras, pero que ya se le veían algunas cositas. Repito, un jugador de mucha movilidad, se mueve bien por todo el frente de ataque, muy buen golpeo, un jugador que, bueno, tiene gol. Así que realmente va a ser un perfil bastante parecido, para quienes no lo conozcan, parecido a lo que fue Marmoush antes de que explote, digamos, ¿no? Antes de que realmente rompa el molde y, bueno, exhibiera el nivel que exhibió y se fuera vendido al City por más de 80 millones. Así que, bueno, creo que es un jugador, repito, parecido, es un jugador biotipo de ese aspecto. Además, los jugadores japoneses en la Bundesliga siempre dan un rendimiento espectacular. A mí realmente me gustan mucho que cada vez haya más jugadores japoneses porque, repito, la gran mayoría siempre da mucho nivel y, bueno, creo que el caso de Machino, en su primer año en Bundesliga, es un jugador que, al igual que Bernardsson, son jugadores que nunca tienen experiencia en la primera división. Bueno, en su primera experiencia me parece que han dado un nivel realmente muy, pero muy bueno. Y vamos con el último nombre de esta lista para completar ya este 11. Bueno, es este jugador que, lo dicho, no cumple con los requisitos porque jugó más de 10 partidos y porque jugó más de 500 minutos temporadas anteriores. Pero bueno, lo quise poner porque para mí, sin duda, que fue la máxima revelación de la temporada, hablando de Nick Woltemade. Por supuesto, es un delantero muy en auge, es un delantero que ya se está hablando de rumores de que hay equipos que lo quieren. Se habla del Atlético de Madrid, creo que del Chelsea y demás. Yo creo que se va a quedar un año más, sobre todo porque el Stuttgart, recordemos que ganó la Copa y bajó a la Europa League. Creo que él se va a quedar un año más. Recordemos que esta fue su primera temporada y que él, cuando llega libre del Werder Bremen. Y es un jugador que yo creo que cuando el Stuttgart lo venda, que repito, para mí va a ser la próxima temporada, no va a ser el próximo año, no este año. Es un jugador que tranquilamente yo creo que el club le va a poder sacar 40, 50 millones tranquilamente, porque es un jugador realmente escandaloso. Vamos a ver un poco sus números: 28 partidos, 12 goles, 14 goles generados en 28 partidos, un gol o asistencia cada 116 minutos, 4.4 duelos ganados por partido y 1.8 remates por encuentro. Un jugador que arrancó la temporada siendo suplente, siendo no tan considerado por Sebastián Jones, pero así todo, la verdad que cuando tuvo minutos, él los aprovechó, sobre todo en Copa, sobre todo en la Pokal, que después, bueno, él fue el goleador de la competición, fue importante, el otro día marcó un gol en la final. Bueno, pero creo que esos primeros partidos de Copa, esas primeras rondas, es donde él se empezó a mostrar y realmente mostró un nivel espectacular. Así que realmente Woltemade es un delantero enorme, un delantero de casi 2 metros, pero con un muy juego, con una muy buena juego con la pelota en los pies, aguanta bien de espaldas. Un jugador que además es un muy buen definidor, un jugador que igualmente ya estaremos hablando de él en el canal, pero un delantero realmente espectacular y que repito, para mí ha sido la máxima revelación en la Bundesliga, pese a que no cumple con estos criterios. Así que es mi 11 de máximas revelaciones. Por supuesto que también tuve dudas con algunos otros nombres, por ejemplo el nombre de Caguas Santos, este arquero brasileño que esta temporada tuvo que debutar con el Eintracht, tuvo que debutar por Bundesliga por varias lesiones que tuvo Kevin Trapp. Y bueno, el arquero brasileño realmente mostró un nivel base muy, pero muy interesante. Tuvo partidos realmente muy, pero muy destacados y demás. Y bueno, era un arquero que podría haber entrado, pero bueno, preferí poner a Vasil porque realmente fue, lo dicho, como decía antes, realmente determinante en la salvación del equipo. Pero el arquero brasileño del Eintracht también pudo haber entrado perfectamente en este equipo. Leopold Kerfel, este central austríaco que llegó, por ejemplo, a la Unión Berlín, que también tuvo, sobre todo en la segunda parte de la temporada, tuvo muy buenos rendimientos. Es un jugador que tranquilamente podría haber entrado. Para ponerlo en el 11 de mejores fichajes, creo que no le alcanzaba, pero en este equipo de revelaciones tranquilamente podría haber entrado. El nombre de Namdi Collins, este central lateral del Eintracht, que también es un jugador que recordemos que llegó al club la temporada pasada proveniente del Dortmund, pero que no había tenido tanto rodaje. Bueno, esta temporada Top Moller, la verdad que le dio mucho protagonismo y es un jugador que realmente mostró muy buenas condiciones. También es un futbolista que va a estar o que integra la lista de ese europeo sub-21 que va a jugar la Eurocopa con Alemania. Un jugador que ha jugado de central, de lateral, de carrilero, casi que de extremo en algún partido, siendo naturalmente central. Un jugador que creo que destaca mucho por su polivalencia. También es un jugador que, bueno, podría haber entrado en esta lista. El nombre de Artur Chávez, otro futbolista brasileño que también llegó esta temporada al Hoffenheim y tuvo un buen desempeño. Dudé ponerlo a él, fue un jugador que estuvo cerca de ponerlo. Por ahí dudé con Renberg, si bien es central, por ahí
en el 11 ideal podría verlo, o en este 11 carnet podría poner a Smith de volante y poner a Arthur Chávez de central, porque la verdad es un central que realmente me gustó, que va bien al corte, que creo que en un contexto tan adverso como el de Hoffenheim, así todo pudo mostrarse y mostrar una buena versión. Un jugador que, bueno, tengo ganas de ver cómo sigue creciendo la próxima temporada. Y demás, no, más nombres, el de Leo Cienza, otro futbolista brasileño que, bueno, ya lo hemos hablado acá en el canal, futbolista del Heidenheim, que el otro día marcó el gol definitorio o el gol que le dio la permanencia al club, que le dio la permanencia en Bundesliga, así que es un jugador que también, ¿por qué no podría haber entrado? Podrían también entrar en un 11 de mejores fichajes, pero bueno, no va a entrar, pero así que también creo que valía la pena hacer esta mención. El nombre de Phil Hartz, este delantero del Holstein Kiel, que bueno, podría haber metido toda la delantera del Kiel, porque realmente es un equipo que pese a descender mostró mucho gol, un delantero que llegó desde cuarta división y la verdad que marcó, si no estoy mal, creo que fueron 9 goles, 8 o 9 goles en primera división en su primera experiencia, un número realmente creo que muy positivo y bueno, un delantero también más, ¿no? Es moderno, grandote, de buena zancada, de muy buen golpeo y demás. Repito, tiene un nombre o de los nombres más valiosos que se puedan destacar del Kiel. El nombre de Andrej Ilic, este delantero que tuvo préstamo en la Unión Berlín y que sobre todo tuvo una buena segunda parte de la temporada, un buen 2025. Por ahí con Bo Svensson, no era un jugador que contaba con tantos minutos. Con la llegada de Vanguard, terminó siendo titular y bueno, tenés un nombre por supuesto destacado. No lo puse principalmente porque estuvo a préstamo y bueno, se sabe que ya no va a seguir, así que bueno, creo que por ahí son esos nombres que tranquilamente podría haber metido también, o que por lo menos vale la pena nombrarlos. Y ya para finalizar, para mí el técnico revelación de la temporada sin dudas que fue Julian Schuster, que recordemos que llegó esta temporada, o agarró el equipo, mejor dicho, esta temporada, en reemplazo de Christian Streich, que bueno, tras muchísimos años, tras más de una década, dejó de ser técnico del Friburgo y bueno, Schuster, que ya estaba dentro del club, ya trabajaba, ya era parte del staff técnico y demás, lo relevó en su cargo y bueno, fue designado como director técnico principal del equipo y la verdad que hizo que el equipo nuevamente, o que el club nuevamente se clasifique a una competición europea. Recordemos que la temporada pasada no lo hizo, terminó, si no recuerdo mal, creo que terminó noveno o décimo, no recuerdo bien, pero así toda esta temporada, pese a ese cambio técnico, pese a lo que fue el fin de ciclo tan largo de Christian Streich, la verdad que lo de Schuster fue realmente muy meritorio, como enderezó un poco al equipo. Por supuesto que es una línea bastante continuista con los Streich, un equipo por ahí más con un ritmo bajo, un equipo que por ahí no destaca tanto por lo ofensivo, más allá de un buen nivel, por ejemplo, de Risto Doan, un equipo que también trata de priorizar, también de ser bastante ordenado, equilibrado y demás, pero bueno, la verdad que tuvo una muy buena campaña, terminó quinto hasta la última jornada, tuvo posibilidades de meterse en Champions, estuvo peleando en ese último partido ante el Eintracht la posibilidad de terminar cuarto, así que bueno, para mí la verdad que ha sido un técnico, creo que el sorprendente, creo que tranquilamente podría entrar, o es el técnico que he elegido para este 11 de revelaciones, porque era, lo he dicho, una persona que tenía su primera experiencia siendo director técnico de un primer equipo, tenía esa presión, por así decirlo, de reemplazar a una figura o una leyenda como Christian Streich, y la verdad que lo hizo de muy buena manera e hizo que el club o que el equipo nuevamente vuelva a ser realmente muy competitivo y lo dicho, lo vuelva a meter en Europa, así que creo que entra perfectamente en este 11, así que este ha sido mi 11 con, lo dicho, Vasilj, Matsima, Smith y Koulirakis, Nebel, Renberg, Tom Bischoff, Daniel Svensson y adelante Bernardsson, Machino, los dos hombres más ofensivos del Holstein Kiel, y en punta Nick Voltemade con la dirección técnica de Julian Schuster. Así que lo hecho, este ha sido mi 11 ideal de máximas revelaciones. Después, como lo decía antes, estaremos por supuesto haciendo más 11 con el 11 ideal, el 11 mejores fichajes, el 11 de jugadores que dieron un paso adelante, por ejemplo, el 11 de jugadores, ¿cómo decirlo? O jugadores que desesperaron en la temporada y demás. Bueno, lo seguiremos haciendo por supuesto en los próximos días. Así que después no mucho más. Por supuesto que lo lean en comentarios con lo que les haya dejado este 11. Que piensan de algún nombre, si piensan que faltó alguno. Bueno, cualquier cosa, por supuesto que lo estoy leyendo. Y después no mucho más. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal. Los invito a que le den like al video si les gustó. Que lo compartan. Bueno, que se suscriban y demás. Y bueno, ya saben, por supuesto, me sigan el resto de mis redes y ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Este ha sido mi 11 de máximas revelaciones de la Bundesliga temporada 24-25. Y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.